Hola, bienvenidos. Mi nombre es Evelyn y este es mi canal, en donde aprenderemos un poco más sobre el curso de comunicación y lenguaje en el grado de cuarto bachillerato. Comenzamos. El tema de este día será la clasificación de oraciones simples. Clasificación de tipos de oraciones simples. Comenzamos a ver este tema. Las oraciones simples son las más fáciles y las primeras que aprendemos a formular en nuestro idioma o en uno extranjero. Sin embargo, en el día a día solemos hablar de maneras más complejas y enrevesadas, favoreciendo sentidos ocultos y empleando oraciones compuestas que combinan dentro de sí oraciones simples. Y como lo dice acá, es una de las más fáciles, ya que es la que nosotros nos enseñan a realizar desde que nosotros estamos en nuestra primaria. Y mientras que nosotros vamos aumentando de grado, las oraciones simples siguen siendo uno de los temas que a nosotros nos siguen enseñando. Es por eso que son fáciles de aprender. ¿Qué son las oraciones simples? En lingüística, las oraciones simples son aquellas que poseen un único verbo conjugado y que por ende posee una estructura generalmente llana y directa. Un sujeto dotado o no de complementos y un predicado, cuyo verbo a su vez puede tener o no complementos. Y como acá dice, ¿verdad? Como lo dijo en la diapositiva anterior, es uno de los más fáciles que nosotros podemos conocer y que podemos nosotros implementar al momento de que nosotros estamos aprendiendo a redactar oraciones, ya que son las primeras que nos enseñan. Y como lo dice, estas están complementados por un verbo conjugado y por un sujeto, por un predicado. Tipos de oraciones simples. Durante el tiempo que estuve investigando cuántos tipos de oraciones simples hay, en total son 16 y cada una tiene esa particularidad que nos ayuda a que sea un poquito más sencilla para que nosotros lo podamos aprender, ¿verdad? Y la primera son oraciones personales, aquellas en las que un sujeto lógico es reconocible, ya sea que esté explicando o no. Estas oraciones a su vez se clasifican de acuerdo al tipo de sujeto que poseen. Las oraciones personales están divididos en otras oraciones, las cuales el primero es oraciones de sujeto explícito. ¿Y qué quiere decir con sujeto explícito? Dice, aquellas en las que el sujeto está claramente identificado y es reconocible a simple vista. Por ejemplo, mi madre teje escarpines con lana china. ¿Quién es el sujeto? Mi madre. Y como dice acá, las oraciones de sujeto explícito, porque son las que se identifican notablemente, como por ejemplo, eh, Carlos corre por la mañana. ¿Quién es el sujeto? Carlos. Y ahí es donde los está explícito, en donde está identificado y que nosotros lo podemos identificar fácilmente. Es por eso que las oraciones de sujeto explícito son aquellas las más sencillas, como por otro ejemplo podría ser el perro come mucho pan. ¿Quién es nuestro sujeto? El perro. Y así es como nosotros vamos redactando oraciones de sujeto explícito. Y al parecer este es una oración, es un tipo de oración fácil de redactar y también fácil de comprender. La número 3 dice, oraciones de sujeto elíptico. Aquellas en las que el sujeto está elidido, o sea, no es explícito. ¿Qué quiere decir? No lo podemos identificar fácilmente.
o no se ha pronunciado, pero se puede inferir de su contexto. Por ejemplo, tengo un libro de medicina en casa. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Por qué dice que no es explícito? Porque ahí no escribimos nuestro nombre o no escribimos la palabra yo, ¿verdad? Sino que solo dice tengo. Y cuando una persona o cuando alguien escribe una oración tengo, es porque la persona que lo escribió es la que lo tiene. Tengo un libro de medicina en casa. ¿Quién es nuestro sujeto? Yo soy el sujeto. Aunque no lo haya escrito ahí, pero pero ahí está nuestra palabra, no, aunque no lo hayamos escrito, ahí está en nuestro sujeto. Otro de los ejemplos podría ser, eh, tengo un perrito color café. Aunque no haya escrito yo el nombre, la palabra yo, pero ahí está nuestro sujeto y por eso dice no es explícito, porque no lo podemos encontrar nosotros fácilmente, sino que tenemos que ver, bueno, si no está escrito aquí, entonces yo lo tengo que buscar y analizar un poquito más sobre qué es esta oración. Esta también es una oración fácil, por eso es que las oraciones simples a nosotros se nos facilitan un poquito más, ¿verdad? Y aquí hay otros tipos de oraciones simples. La número 4 dice, oraciones de sujeto indeterminado, aquellas en las que hay un sujeto oracional, pero su identidad no puede ser revelada o no se desea hacerlo, y en su lugar se emplea una fórmula imprecisa. No equivale a oraciones impersonales, ya que el verbo está debidamente conjugado. Por ejemplo, en la escuela me robaron mi cuaderno. Sujeto, un, ellos determinado. Y así como lo decía aquí, que es un poquito más difícil y oracional el poder escribir el sujeto, ya que a pesar de que no se escribe, debe de llevar, toda oración debe de llevar un sujeto. Y acá dice el ejemplo, por ejemplo, en la escuela me robaron mi cuaderno. ¿Quién es el sujeto? Ellos. A pesar de que allí no esté escrito y a pesar de que no esté escrito, pero tiene el sujeto. Y acá dice, aquellas en las que hay un sujeto oracional, pero su identidad no puede ser revelada, como por ejemplo, eh, puedo tener amigos. Ellos, y ahí es como está el ejemplo, ¿verdad? Puedo yo tener amigos. También ahí no escribí yo el yo, pero también está nuestro sujeto, ¿verdad? Puedo tener amigos. ¿Y quién sería nuestro sujeto? Yo puedo tener amigos, ¿verdad? Y la número 5 dice, oraciones impersonales, aquellas en las que no existe la posibilidad de identificar un sujeto lógico, ya que la oración no lo requiere. ¿Qué sujeto lógico? Es la que nos ayuda a nosotros a poder realizar diferentes las oraciones impersonales. También es un tema importante, ¿verdad? Esas son aquellas las que no existe la posibilidad de identificar un sujeto lógico. ¿Qué quiere decir? Que no está escrito y que es un poquito más difícil el poder encontrar nuestro sujeto. Por ejemplo, un ejemplo que podemos encontrar es, no se necesita mucho dinero para visitar nuestro país. Es difícil poder ahí encontrar quién es el sujeto, porque no especifica en nada, ¿verdad? Y también existe este otro ejemplo que dice, nevó todo el invierno. No encontramos el sujeto, solo está escrito nevó todo el invierno, pero nuestro sujeto es un poquito lógico el no poder encontrar y que la oración, como lo dice aquí, la oración no lo requiere. O como podría ser otro ejemplo, hay mucho ruido aquí. Esta oración no requiere que haya
un sujeto, sino que solo está escrito, pero tiene sentido a pesar de que no tenga a un sujeto. También podemos encontrar este ejemplo que dice, este martes llevaré tortillas en la escuela. No necesariamente debe de tener un sujeto, ya que las oraciones impersonales no requieren que las oraciones tengan un sujeto. La número 6 dice, oraciones naturales, aquellas que se refieren a fenómenos de la naturaleza, que no son ejecutados por ningún sujeto ni atribuibles a nadie, sino que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, anoche llovió torrencialmente. ¿Qué quiere decir con oraciones naturales? Es simplemente nosotros escribir oraciones respecto a la naturaleza, ¿verdad? Lo que sucede en la naturaleza, como aquí dice, la humanidad no puede predecir qué va a pasar en la naturaleza. Es por eso que acá dice que ocurre sin que la humanidad atribuye a lo que ocurrió. Y como dice nuestro ejemplo, dice, anoche llovió torrencialmente. Y otro ejemplo podría ser, todo el día estuvo nublado. Y ahí la propia naturaleza fue la que, la que quiso estar nublado, ¿verdad? Y así es como la humanidad no contribuye a las oraciones naturales, no que simplemente pasan y nosotros ya estamos ahí ya al momento de escribir, solo es de observar cómo es que la madre naturaleza actúa. Como podría ser otro ejemplo, podría ser anoche hizo mucho frío. Y así es como la naturaleza actúa en nuestras oraciones. Número 7. Oraciones gramaticalizadas. Se conoce así a las oraciones cuyos verbos hacen haber o ser, operando de manera impersonal. Por ejemplo, hay comida de sobra en la despensa o hace mucho que nadie viene por aquí. Este es nuestro ejemplo, pero hay mucha comida. Y como nos dice aquí, oraciones gramaticalizadas. Se conoce así a las oraciones cuyos verbos hacer, haber o ser operan de manera impersonal. ¿Y qué quiere decir? Que al momento de que nos vayamos a escribir nuestras oraciones, no tenemos que escribir nuestro sujeto como normalmente lo hacemos, sino que podemos utilizar las palabras hacer, haber o ser. Y como lo dice aquí, hay comida sobre la despensa. Y otro ejemplo podría ser hacer la tarea de noche es muy importante. O otro ejemplo podría ser eh, debe de haber mucho frío en el Polo Norte. Y así es como nosotros vamos escribiendo nuestras oraciones gramaticalizadas, ¿verdad? Sino que nuestros verbos harán los verbos hacer, haber o ser, serán parte fundamental al momento de que nosotros vayamos a redactar nuestras oraciones gramaticalizadas. Oraciones impersonales reflejas aquellas en las que se emplea un pronombre para impedir la aprobación del sujeto, generalmente usando la tercera persona del singular para conjugar el verbo. Por ejemplo, aquí se vive tranquilamente o ya no se puede salir de la casa. Y acá, como dice, aquellas en las que se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto. Y acá, ¿qué quiere decir? Que no vamos a utilizar el sujeto, sino que vamos a impedir un poquito más utilizar un sujeto, sino que solo vamos a escribir una oración en donde es difícilmente y que no requiera el sujeto. Como aquí está nuestro ejemplo, dice, aquí se vive tranquilamente. O nuestro otro ejemplo dice, yo
ya no se puede salir de casa, ya no se puede salir de casa. Y como acá podemos ver en nuestros dos ejemplos, no hay ningún sujeto que a nosotros nos ayude, ¿verdad? Sino que simplemente fue escrito para que nosotros, para que las oraciones impersonales reflejas no lo necesitan y simplemente impiden la aparición del sujeto y podemos escribir oraciones simples como podríamos, uno de los ejemplos podría ser, aquí viene el agua dulce, o también podría ser un otro ejemplo, aquí podemos jugar tranquilos y así es como nosotros podemos utilizar otras palabras sin la necesidad de utilizar o sin la necesidad de la aparición de un sujeto. Debido y la otra oración número 9 sería oraciones enunciativas o reales. Quiere decir aquellas en que se aborda objetivamente un acontecimiento, es decir, se describe algo de la realidad concreta o imaginaria. Por ejemplo, el auto tiene el radiador averiado. ¿Qué quiere decir aquí? Que nuestro sujeto describe algo de la realidad concreta. Y nuestro ejemplo dice, el auto tiene radiador averiado. ¿Y qué sería aquí nuestra realidad? Que está averiado el radiador del automóvil, ¿verdad? Y otro ejemplo podría ser, em, mi mamá está muy enferma. ¿Y qué hice yo aquí? ¿Y qué es cuando uno escribe una oración enunciativa o reales? Que estamos escribiendo una oración que no solo viene de nuestra imaginación, sino que de verdad está pasando en la vida de alguien o en nuestra propia vida. Y podemos escribir también, me duele mucho la cabeza. Y es porque algo está pasando. Y como lo dice aquí, como muy claro lo dice en el nombre de esta oración, oraciones enunciativas o reales, que están pasando, que van a pasar y que son de nuestra vida cotidiana. Y lo demás dice, oraciones no enunciativas. Aquellas son aquellas que expresan un contenido objetivo de acuerdo a las siguientes posibilidades. Y este ya es otro tipo de oraciones simples, ¿verdad? Que en el próximo video vamos a estar abarcando un poquito más sobre este tema para que todos podamos conocerlo y por el momento lo dejaremos así, ya que este tema es un tema muy amplio que al final a nosotros nos ayudará mucho, ¿verdad? Y continuaremos para la próxima. Nos vemos.